realmente un sentido de pertenencia total, ¿no? Las mujeres de Malvinas. Estos encuentros para nosotros son vitales porque, primero, porque como dirigentes y militantes sindicales del movimiento obrero organizado y en particular de la Unión del Personal Civil de la Nación, tenemos la responsabilidad de contrarrestar desde el campo nacional y popular toda propuesta desmalvinizadora, cipaya y victimizante de nuestros héroes, de nuestros soldados. Dos, porque cada encuentro que realizamos, cada jornada de reflexión, cada homenaje, cada acto, es simplemente la renovación de nuestro reclamo permanente por nuestras Islas Malvinas. Bueno, tercero y último, siempre, como dice César, siempre recordar a nuestros caídos. De eso se basa la memoria activa, militante, por eso hacemos este laburo, este encuentro, para generar esto, para compartir entre compañeros, trabajadores, combatientes, compañeras que dedican su historia y su vida a nuestras islas y a la historia de nuestras islas también. Así que muchas gracias a todos por estar. La verdad que un honor, compañeras. Bueno, nada, la verdad que ansioso por escucharlas. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la charla Mujeres de Malvinas, organizada por la Secretaría de Cultura, coordinada por por el compañero César Trejo y la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Trato de nuestra delegación Cancillería UPCN. Pasados ya 41 años del conflicto del Atlántico Sur, conocido como la Guerra de Malvinas, nos proponemos ampliar la mirada para dar a conocer la importancia del rol de las mujeres en la historia de Malvinas. Es por ello que tengo el placer de presentar a las siguientes expositoras, quienes nos podrán acercar sus experiencias y distintas formas de vinculación con la causa Malvinas. En primer lugar, voy a presentar a María Liliana Colino, que está allí en el centro, licenciada en Enfermería, médica veterinaria, ex alférez, primera promoción de la Fuerza Aérea Argentina y veterana de Guerra de Malvinas. Un aplauso para ella. En segundo lugar, María Sofía Vasallo, ella es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Análisis del Discurso de la UBA. Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, dirige el proyecto Voces de Malvinas, archivo oral de las memorias de las y los combatientes del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Un aplauso, por favor. Luego tenemos a Alejandra González, ella es hermana de Néstor González, soldado caído en Malvinas, coordinadora de la Secretaría de Familiares de Caídos de la Confederación de Combatientes de Malvinas en la República Argentina, miembro de la Comisión Homenaje a Malvinas de La Plata, colaboradora de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, dependiente del Ministerio del Interior. Un aplauso. También se encuentra aquí Abril Ramírez, hija del veterano de Malvinas Rubén Ramírez, fallecido en la posguerra, integrante de la agrupación de hijos de combatientes herederos de la causa Malvinas de la localidad de Lanús. Y por último, encontramos a Mariana Larrea Gadea, ella es secretaria general de UPCN de la Delegación del Ministerio de Desarrollo Social, secretaria gremial de la Seccional Trabajadores Públicos Nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta del Colectivo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, ahora les voy a ceder la palabra para que cada una nos pueda contar su experiencia y al finalizar hacemos una ronda de preguntas. Buenas tardes. La verdad que agradezco profundamente la invitación a integrar este panel junto a queridas y admiradas mujeres. Yo no comparto la idea extendida de que simplemente por ser mujeres somos buenas, sensibles, mejores. Justamente en la Guerra de Malvinas
nos tocó enfrentarnos a una mujer siniestra, Margaret Thatcher, que no le tembló el pulso cuando tuvo que ordenar el hundimiento criminal del crucero General Belgrano, en el marco de la disputa diplomática por dirimir la disputa territorial. Pero sí creo, estoy convencida, de que nuestra natural capacidad de dar y albergar vida, de amamantar, de maternar, aun cuando no seamos madres biológicas, constituye una singular fuerza para defender las causas que consideramos justas e irrenunciables. Muchas veces cuando se habla del lugar de las mujeres en la guerra de Malvinas, se las pone en paralelo al lugar de los hombres. Y eso es un sesgo masculinista, porque en la guerra de Malvinas las mujeres no estuvieron en el frente, no hay combatientes mujeres, no hay soldadas, pero sí, como nos va a contar Liliana, hay veteranas de guerra que fueron fundamentales, realizaron tareas imprescindibles para esa misión colectiva por la defensa nacional. Pero además, como en todas las etapas de nuestra historia, las mujeres participaron activamente de muy diferentes maneras. Las madres, las abuelas, las hijas, las hermanas, las esposas, las novias de los combatientes, y también otras que sin tener vínculo de sangre se sintieron hermanadas, se sintieron amigas, se sintieron familia de todos ellos y se pusieron a disposición para estar, para acompañar, para cobijar, para cuidar. Me refiero a las rezadoras, las tejedoras, las escritoras de cartas, las mujeres que fueron capaces de donar sus más preciados tesoros para fortalecer a los combatientes en las islas y en el Atlántico Sur. Cuando en el proyecto Voces de Malvinas nosotros registramos las voces de los protagonistas de la guerra, sus historias, muchas veces los veteranos recuerdan emocionados a mujeres que les salvaron la vida, cuyo recuerdo les salvó la vida, cuyo recuerdo los ató a la vida, a la comunidad nacional, al futuro. Esas mujeres fueron fuente de inspiración, de fe, de coraje, de fortaleza para enfrentar al enemigo en esa situación tan terrible y extrema de la guerra. Y hay una mujer que también es madre, que aparece profusamente evocada en las historias de los veteranos, que es nada más y nada menos que la Virgen María. Muchos de ellos se emocionan cuando recuerdan cómo les rezaban, especialmente en los momentos de incertidumbre, de miedo, de dolor frente a los compañeros caídos o heridos, pero también en momentos de intensa comunión con sus camaradas. Por eso son tan importantes para ellos los rosarios, las estampitas, las efigies de la Virgen. La Virgen María es protectora de muchas mamás que sienten que a través de ella cuidan a sus hijos que quedaron allá.
La Virgen es como una intermediaria entre los familiares y los muertos, y entre todos ellos y Dios. Y en el cementerio de Darwin, los colores de la bandera argentina están en Malvinas presidiendo ese cementerio, en el manto de la Virgen, de la imagen de la Virgen de Luján. En febrero tuve el privilegio de estar ahí, de recorrer en silencio esas tumbas, en un día gris, frío, ventoso, lluvioso, horrible, y ver a través de las cruces la imagen colorida y luminosa de la Virgen María, que ahí, en ese lugar, a donde están los cuerpos ejerciendo soberanía con los huesos y la sangre, esa figura es como un faro. Pude ir a Malvinas porque las voces de los combatientes me llevaron hasta ahí y me guiaron por los campos de batalla. Pude atravesar los ríos de piedra que ellos tantos mencionan en sus testimonios, probar los frutitos rojos con los que algunos dicen que calmaban o engañaban el estómago cuando el hambre dolía. Pude sentir que en Malvinas la lluvia no solo viene de arriba para abajo, sino que viene de todos lados y que es muy difícil guarecerse por efecto del viento. Que caminar por la turba es como caminar, como ellos siempre dicen, sobre un colchón. Que las filosas piedras de Monte London parecen estar tiradas y clavadas desde arriba. Conocer las islas, habitar Puerto Argentino, atravesar los montes, los valles, las distancias, encontrar las posiciones, las trincheras, la ropa, los objetos de nuestros compatriotas, los restos de material bélico, ver la omnipresencia de los memoriales a los caídos británicos y los nuestros circunscriptos allá lejos, en Darwin, y también sentir y percibir la inmensidad del archipiélago. Es un gran pedazo de Patagonia en medio del océano infinito. No hizo más que agigantar lo que estos argentinos fueron capaces de hacer en 1982, a pesar y en contra de las defecciones de los altos mandos militares y todo lo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Por eso vine con el compromiso renovado de seguir trabajando por las voces de Malvinas, por la memoria, para recordar, para comprender y también para hacer lo que pueda en esta batalla cultural en la que se juega el destino de la Argentina. Fíjense ustedes que hay intelectuales que están empecinados en convencernos que la fe de nuestro pueblo y su compromiso con la defensa de la causa de la soberanía de nuestras Islas Malvinas es un resabio de la dictadura que hay que desarticular. Quieren que nos avergoncemos del amor y que pidamos perdón por ese amor. Nosotros sabemos que ese amor, aún en estos tiempos aciagos que vivimos, es la fuente que nos permite, a pesar de todo, seguir luchando por hacer realidad el proyecto nacional inconcluso en el que una vida digna sea posible para todos los habitantes de este suelo. Muchas gracias. Les paso la... Hola, buenas tardes. Bueno, durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, yo me desempeñé como enfermera
con grado militar de la Fuerza Aérea Argentina. La Fuerza Aérea fue la primera fuerza en incorporar mujeres como personal militar. Ingresé en 1980. En 1982 fui desplegada al Hospital Rubicable en Comodoro Rivadavia. En el Hospital Rubicable, que es un hospital de alta complejidad, tiene 11 módulos, con todo lo necesario para la atención de pacientes, los pacientes eran recibidos en el hangar de YPF que estaba al lado del Hospital Rubicable, al lado de la 8ª Brigada, y nosotros en el hangar les hacíamos un triage. El triage es cuando se divide a los pacientes según su patología, su gravedad, y en este caso también según el arma a que pertenecían, porque Fuerza Aérea trasladaba a todos los pacientes hasta Comodoro, y de ahí cada arma se hacía responsable de sus combatientes. Después que se realizaba el triage, si alguno necesitaba atención prioritaria en terapia intensiva o en internación, era derivado al Hospital Rubicable, y el resto permanecían en el hangar hasta que eran evacuados. En este tiempo se les daba un refrigerio y se realizaba la contención emocional de los pacientes. En realidad, esa fue una de las principales funciones que cumplimos, teniendo en cuenta que hacía entre 1 y 2 meses que estaban alejados de sus familias, de sus afectos, y el hecho de poder hablar con una mujer les daba un poco más de tranquilidad y disminuía la angustia. Además, realicé evacuaciones aeromédicas en avión Merlin de terapia intensiva dentro de la costa patagónica. Por ejemplo, cuando se eyectaba un piloto o los náufragos eran levantados en los puertos, en el mar, eran llevados a puerto, y si alguno necesitaba atención de terapia intensiva, era llevado en el Merlin hasta el Hospital Rubicable. Y además realicé evacuaciones aeromédicas en Hércules C-130 de Puerto Argentino a Comodoro. Las evacuaciones siempre se realizaban de noche, con silencio de radio, a ras del mar, con olas golpeando sobre las ventanillas. En cada evacuación nosotros íbamos acostados arriba de los containers, porque siempre se llevaba todo lo que solicitaba Puerto Argentino en ese vuelo. A pesar de que el Hércules es un avión que puede ser conformado como avión sanitario, en estos casos era imposible, porque como teníamos que llevar los containers, se priorizaba llevar lo que solicitaba Puerto Argentino y hacer la evacuación lo más rápido posible. Así que las camillas no las podíamos colocar, no nos daba el tiempo. Cuando llegamos a Puerto Argentino, el Hércules carretea todo el tiempo, porque es un avión muy pesado y si aterriza necesita un tiempo prolongado para despegar. Por lo tanto, toda la evacuación se hacía con el Hércules en movimiento. Es decir, después que descargaban los containers, primero nosotros nos tirábamos de los containers, íbamos corriendo atrás del Hércules, se descargaban los containers y cuando terminaban de descargarlos empezaban a llegar las ambulancias, marcha atrás con las puertas abiertas, y nosotros íbamos arrastrando los pacientes por la rampa del Hércules a el interior. Los pacientes que podían caminar se sentaban en los costados de la bodega, en los laterales, y los que estaban en camilla iban en el centro. Cuando el piloto era informado por la torre de control de que había una alerta roja, inmediatamente se levantaba la rampa del Hércules y se iniciaba el despegue, aunque no haya terminado la evacuación. Y esto es algo lógico de entender, porque el Hércules es un avión muy grande, como les dije, entonces es un blanco muy fácil para el bombardeo, y si era bombardeado, se perdía no solo el Hércules, que era el vehículo que teníamos para la evacuación y para llevar todo lo que solicitaba Puerto Argentino, sino las vidas de los que estaban en el Hércules y también las ambulancias, porque las ambulancias no tenían relación con la
torre de control. Por lo tanto, ni bien veían que la rampa del Hércules empezaba a elevar, inmediatamente salían de la pista y volvían a Puerto Argentino. Con respecto a cómo se decidía quiénes eran evacuados, el Hospital de Puerto Argentino ponía las prioridades según el estado y la necesidad de urgencia de evacuación de los pacientes, teniendo en cuenta que para ser evacuados en el Hércules no pueden estar descompensados hemodinámicamente, porque como el Hércules volaba a ras del mar, su presurización es muy mala y por lo tanto los pacientes se pueden descompensar fácilmente, y realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar teniendo 50 u 80 pacientes es muy complicado. Por lo tanto, los pacientes los determinaba Puerto Argentino y se realizaba la evacuación hasta cuando daba el tiempo. Por eso nunca eran fijos. Todos me preguntan muchas veces cuántos evacuaban. A veces 10, a veces 20, a veces 50 y a veces 80. Todo depende del tiempo que había para realizar la evacuación. Bueno, cuando el Hércules despegaba, comenzamos a atender los pacientes siempre a oscuras. Nosotros llevábamos linternas en la boca para verlos. Y después llegábamos al hospital Rubicable, se realizaba el triage en el hangar y se repetía el ciclo. Si bien el hospital Rubicable en un principio fue destinado a Puerto Argentino, los ingenieros de Vialidad Nacional que estaban allá hicieron estudios y comprobaron que era demasiado pesado para la turba y que se iba a hundir. Por lo tanto, por eso quedó en Comodoro Rivadavia. Eso, por supuesto, fue afortunado, porque si no, con la rendición se hubiera perdido. Y en ese momento, Fuerza Aérea era la única que tenía hospital Rubicable. Tengamos en cuenta que el hospital Rubicable, Fuerza Aérea lo emplazó en el helipuerto, el edificio del Hospital Aeronáutico Central, para atender a los pacientes de COVID. Así que muchas veces lo que uno supone que es mejor, a veces no es mejor. Bueno, eso es más o menos mi experiencia. Después voy a contestar las dudas que tengan. Buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer la invitación para esta charla. Agradecerte, César, por tenerme en cuenta para poder dar mi testimonio. La alegría de tener entre los presentes a Enrique Ferrau, hermano de José Ferrau, caído en la Guerra de Malvinas. Correntino él, así que gracias, Enrique, por estar acá. Después de las palabras la descripción de Liliana y las palabras de Sofía, cuando uno habla de las mujeres de Malvinas, tal vez solo se piense en aquellas que atravesamos el dolor de perder un ser querido, aquellas que acompañan a los veteranos de guerra antes y después del conflicto, a las veteranas, por supuesto, pero aquellas personas que aún no habiendo nacido o habiendo sido muy chicas, en el momento del conflicto toman la bandera y no se quedan con la sola frase de las Malvinas son argentinas. Para aquellos que transitamos Malvinas es una caricia al alma y un orgullo muy fuerte, porque tiene el doble de mérito aquel que, entre comillas, nada tiene que ver, que nos acompañe, porque cuando transcurrió la guerra y luego, si hay algo que sentimos las familias, fue mucha soledad. Soledad, tristeza, era imposible nombrar a los nuestros como héroes. Eso se fue desarrollando con el tiempo porque necesitamos enaltecerlos desde otro lugar, más allá de lo que significaban para nuestras familias,
pero en primera instancia lo que abundó fue la soledad y la tristeza. La tristeza de las madres, que muchas de ellas se enteraron después de terminado el conflicto de que su hijo había ido a Malvinas y que no había regresado. No había comunicación, había amenazas, había soledad. Caminaron por los cuarteles queriendo saber de ese paradero, recibiendo en muchas ocasiones maltrato y pidiéndoles que se vayan a las casas a cuidar a los hijos que quedaban. Ese discurso es muy, muy de un momento trágico de nuestra Argentina, pero decir y hacer sentir a la sociedad que somos parte de eso también nos duele. Porque mi hermano Néstor, que en el momento de ir a la guerra tenía 20 años, mi hermano era tradicionalista, desde la cuna. Y siempre me lo imagino en Malvinas, porque así lo describían sus compañeros, que solo hablaba de las chacareras y los caballos y la montonera, que es el centro tradicionalista donde pertenecía. La patria la sentíamos y la sentimos de otro modo. Entonces no concibo que a mi hermano le digan que lo arrastraron. Mi hermano estaba cumpliendo con una ley de la República Argentina, que era el servicio militar obligatorio, y por ende tuvo que defender a la patria, tuvo que ir a Malvinas. Pero el plus que Néstor le puso, y estoy segura a través de sus cartas, era que a esos gringos había que sacarlos. A los gringos había que sacarlos. En las cartas también mencionaba mucho el frío, pero eso no era impedimento para poner el cuerpo y defender Malvinas, esa tierra tan lejana, tan poco hablada y tan nuestra. Y hacía referencia que si tuviera su poncho, tal vez el frío era bastante menos. Por eso es que a donde tengo la oportunidad de hablar de Malvinas es un poco llevarlo. Este poncho es de él, es el poncho que utilizaba cuando usaba las pilchas de paisano. Cada historia de Malvinas, cada mujer de Malvinas tiene su historia. Y hay aquellas madres que realmente fueron de admirar, por nombrar alguna, la nombro a Delmira, de Cao, que a pesar de su dolor tuvo que secar las lágrimas y salir a dar a conocer cuál era la historia de su hijo y el orgullo que sentía por su hijo. En contraposición tal vez de mi mamá, que tuvo que escurrir las lágrimas, se dio vuelta y quedaban sus 5 hijos y había que seguir. Con el tiempo el dolor se convirtió en el orgullo de tener a su hijo muerto por la patria. El dolor nunca desapareció, pero fue el modo de llevar esa tristeza que llevan todas las madres. Tenemos la fortuna, nombrándolo a Enrique, que la mamá de José Ferraú aún sigue y es una de las madres que también caminó para la memoria de su hijo y de sus compañeros. Se habló de la Virgen y es tan cierto, porque en el común de los veteranos que tuvieron la fortuna, la suerte de volver, simplemente la suerte de volver, podría haber quedado cualquiera. Había 2 cosas que mencionaban: el rezarle a la Virgen y a la Madre. Como dijo Sofía, hubo mujeres que eran la fortaleza de los soldados,
tanto de los que quedaron como de los que volvieron, aferrándose a esa novia, a esa madre, a esa hermana, buscando volverlas a ver. Creo que no se pensó en ese momento en otra cosa, era mamá, era ver a mamá. Entonces, la importancia de la mujer en Malvinas, durante y después, tiene que ver con eso, con la fortaleza, con salir a buscar el paradero, con seleccionar las cartas, con abrazar a esa otra mujer que tenían al lado, con esperar con los brazos abiertos a aquellos que tuvieron la fortuna de volver y ayudarles a continuar su vida, con la alegría de nacer y que tuvieran otro pensamiento distinto que no fuera la guerra, sino ver a su hija entre los brazos. Esa aposta que tomaron esos hijos en, en seguir contando la historia de sus padres y en el caso de los familiares, de contar quién eran los soldados, los héroes que dieron la vida por la patria. La importancia de las docentes durante el conflicto, la importancia de las docentes hoy para que enseñen, la importancia de la mujer. Somos quienes con una mirada, con una caricia, con un abrazo, pudimos sostener, aún con nuestra corta edad, a nuestros padres, a los más chicos, a los hermanos más chicos, y fuimos quienes nos acercamos a los veteranos de guerra. En el caso mío particular, sabía la historia de mi hermano, mi familia, quién era mi hermano, qué representaba para la familia González. Me faltaba cerrar el capítulo en Malvinas, en el servicio militar. Y aunque me costaba tenerlos enfrente, a los veteranos de guerra, sentía la necesidad de cerrar ese capítulo. Y es así que, acercándome un poco con bronca, en un principio, tal vez por verlos vivos, y con admiración al mismo tiempo, era una mezcla muy rara, pude acercarme a ellos y en el momento de escucharlos hablar, ahí lo encontraba a mi hermano, pues yo buscaba a mi hermano de 20 años y me encontraba con hombres de 50. Entonces no había forma de encontrarlo. Hasta que los escuchaba hablar y ahí estaba parte de mi hermano. La importancia de esos compañeros, que volvieron, que a pesar del destrato, tuvieron que salir a nombrar a sus compañeros muertos y a luchar por los que habían regresado y no estaban del todo bien o no tenían contención. Y así las organizaciones se hicieron presentes y fueron ellos los que acompañaron a esa mamá que veía en ellos a su hijo. Y la importancia, podría hablar muchas cosas, pero la importancia de que este evento se haga en este lugar y salga de los trabajadores es aún eh, más, más grande, más lleno de orgullo, porque si hay algo que los soldados fueron, todos, salieron de la cuna de trabajadores.
de obreros, de empleados, y que esta charla se dé en este marco a través de un gremio que nuclea a los trabajadores también es muy importante, no es algo menor. Se puede dar en muchos ámbitos, pero cuando esto sucede desde la misma sociedad y de los trabajadores tiene un plus, que a nosotros que cargamos esa tristeza, pero ese orgullo también nos fortalece. Por último, decir que es necesario visibilizar a esas madres a lo largo y ancho del país, a esas hermanas, esas hijas, que algunas tuvieron la posibilidad de fortalecerse y tener una palabra, y otras caminar simplemente con el orgullo, estar en un acto y reivindicar Malvinas desde cada punto. Pero esas madres, las que pudieron salir a militar y las que se quedaron en sus casas apechugando ese dolor, es necesario que se las conozca con nombre y apellido a lo largo y ancho del país. En cada provincia hay una mamá que está presente o que ya partió, que se llevó el dolor con ella de la pérdida, pero también de la desmalvinización que hubo en los primeros años, donde los que habían quedado habían perdido una guerra y los que volvieron eran ocultados. Fueron los mismos muchachos quienes dieron vuelta esa historia y hoy la sociedad los reconoce, pero es la misma sociedad la que tiene que darles espacio a los familiares para que puedan contar su historia, porque solamente nosotros podemos decir qué es lo que sentimos y qué es lo que pretendemos que el pueblo argentino refiera de Malvinas con respecto a nuestros muertos. Eh, Invitar la descripción que hizo Sofía con respecto a Malvinas, eh, cada vez que uno escucha, emociona, porque no es un lugar para vacacionar. El cementerio de Darwin no es un lugar para quedarse. Sin embargo, nosotros añoramos volver todo el tiempo, quedarnos en ese pedazo de tierra que está lleno de paz. Es el bastión más grande que tiene nuestra república de soberanía en Darwin, por más oculto que esté. Nunca van a poder ocultar el sentimiento que tenemos. Para ellos fue una guerra más, para nosotros es la defensa de nuestra patria, y así será a lo largo de las generaciones hasta que en ese suelo bendito vuelva a flamear la celeste y blanca. No nos olvidemos que el enemigo es el pirata inglés, no son los propios argentinos. Así que es la única causa que une a cada uno, y luchemos todos para que desde cada lugar, desde el trabajo, desde la escuela, desde el gobierno, desde la calle, incentivemos a nuestros jóvenes a que conozcan Malvinas. No se ama lo que no se conoce. Y les puedo asegurar que aquel que tenga la oportunidad de ir, aunque sea sellando ese pasaporte, que es dolorosísimo, es muy doloroso, pero no hace a nuestro amor por Malvinas, conozca Malvinas, y que se llegue hasta el cementerio argentino de Darwin, que es un pedazo de nuestra historia y un pedazo de nuestra patria. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad.
Buenas tardes a todos los presentes. Es un orgullo compartir la mesa con tan grandes mujeres de las que se aprende día a día. Mi nombre es Abril Ramírez, soy hija del veterano de guerra Rubén Darío Ramírez. Mi padre falleció hace 3 años, pero a mí dejó un legado importantísimo. Junto a mi hermana, que me acompaña hoy, pertenecemos a la agrupación de hijos de veteranos de guerra de Malvinas en el distrito de Lanús, donde trabajamos activamente con la sociedad y para la sociedad en el hecho de malvinizar. Cuando nos agrupamos hace 5 años con los hijos, queríamos que la historia y la lucha de nuestros padres no se olvide. ¿Pero qué era malvinizar? Aparte de acompañar lo que desde chicos no es una paradoja que me llame Abril. Creo que ya nací con esta causa de Malvinas que mi padre me inculcó. Y en el pensar en nosotros, en los hijos y en la juventud, que es difícil, en las charlas que damos en los colegios y acompañamos a los veteranos, eh, vemos esa necesidad en los ojos de los alumnos de decir, nos interesa, necesitamos saber de Malvinas. Eh, no es algo tan presente. Pasaron 41 años y necesitamos de esos jóvenes que sigan estudiando, pensando y creyendo que tenemos un pedazo de tierra que nos pertenece y que la tenemos usurpada. Nuestra labor desde la agrupación de hijos que trabajamos activamente en el centro es llevar a los colegios, organizar visitas al Museo Histórico que con mucho orgullo los veteranos de Lanús en el año 2018 pudieron inaugurar con esas reliquias que mencionaba Sofía, que pudo ver, observar y tener de Malvinas. Son pedazos de cosas que estando en ese espacio, en ese museo, en ese lugar tan importante para ellos, es llevar y reflejarle a la gente, a los alumnos que se acercan ahí, la historia que vivieron. Desde allí ellos expresan su sentimiento y sus ganas de que la causa Malvinas esté presente todos los días, y a pesar de que la guerra fue en 1982, la desmalvinización a ellos los llevó a agruparse y a seguir luchando diariamente y cotidianamente contra la desmalvinización. Bueno, realmente me emociona muchísimo esto. Mi padre fue pionero en la organización del Centro de Veteranos de Malvinas de San Vicente. Él se mudó en el 2011 a ese distrito y no había centro de veteranos. Y bueno, él son 14 en el distrito de San Vicente, es muy pequeño y hay 14 héroes y 4 héroes que quedaron en Malvinas. Bueno, él fue pionero en la organización junto a sus compañeros. Él llevó adelante un proyecto muy lindo que se llamaba Malvinas Corre por San Vicente, donde los primeros 2 corredores viajaban a correr en Malvinas, donde hay una maratón anual. Mi padre obviamente me dejó este legado por cómo trabajaba y cómo dedicó su vida a la cuestión Malvinas y a esa causa que obviamente la llevaba
todos los días presente. Bueno, desde la agrupación que nos conformamos hace 5 años, herederos de la causa, estamos muy agradecidos de este tipo de invitación, de visibilizar y de tener presente la causa Malvinas en todo nuestro territorio. Así que, bueno, muchísimas gracias y nada, agradecerles por la invitación. Bueno, tuve una responsabilidad hablar después de estas compañeras, agradecer los testimonios, pero sobre todo los conceptos que se fueron planteando en esta mesa. Agradecerle a Abril, a Sofía, a Liliana y a Alejandra, porque creo que hoy aprendemos un poco más. Y quería un poco reflexionar en función del rol que tenemos nosotros como organización sindical. Ahí vos decías, Alejandra, y obviamente a nosotros nos interpela y nos emociona que sea importante que este tipo de charlas, de visibilizaciones, sea desde los trabajadores organizados, y en este caso de los trabajadores públicos, ¿no? Ni nada más ni nada menos que representamos al Estado dentro de cada uno de los ámbitos. Y en ese sentido, nos consideramos todos los que somos delegados sindicales, y hablo en nombre de todos los demás 3.000 delegados que tiene UPCN a lo largo y a lo ancho del país, que no es solo una responsabilidad, que sino es una convicción ser combatientes de Malvinas. Y aunque no hayamos estado ahí en el teatro de operaciones, sentimos que esta es la causa del pueblo, y como parte del pueblo, justamente incansablemente y con el cobijo de la organización, vamos a seguir generando este tipo de actividades y sobre todo generando conciencia, porque cuando generamos conciencia en la causa Malvinas, que tiene que ver con una causa nacional y popular, también vamos a estar generando conciencia en la responsabilidad que tenemos como trabajadores y trabajadoras públicas ante quienes son nuestros jefes, que es el pueblo argentino, no los funcionarios circunstanciales que podamos tener, ni los colores políticos que podamos tener. Obviamente que no nos da lo mismo tener gobiernos nacionales y populares, pero sí entendemos que en nuestra construcción, nuestra lucha y nuestra, sobre todo, camino hacia generar una comunidad, ¿no? Porque acá se mencionó mucho a las mujeres, y pensaba que en cada una de las cuestiones que ustedes planteaban, en los grupos de oración, en los grupos docentes, en el acompañamiento que se hacía a los combatientes, a los excombatientes, a los familiares, siempre subyace la idea de organización, ¿no? Las mujeres tienen esa gran capacidad de organizarse, de generar redes, de construir, porque inevitablemente solos y solas esto no lo podemos hacer. Y otra de las cuestiones que subyace también, porque estamos convencidos de nuestra organización, que lejos de victimizar a los soldados, a los caídos, a los héroes de Malvinas, sino que lo que tenemos que hacer es jerarquizarlos, sí tenemos que ser conscientes del dolor, ¿no? Porque una de las cuestiones que subyace acá en cada una de sus relatos, más allá del rol que tuvieron cada una, es ese, ¿no? El dolor, y que también hay que visibilizarlo. Y también otra de las cuestiones que surgió es cómo las mujeres en todo este camino, durante la guerra y después de la guerra, se les asigna, ¿no?, mucho la tarea de cuidado. Y el problema que tiene nuestra sociedad, que parece que las tareas de cuidado no son tareas productivas, ¿no?, que son tareas secundarias dentro de lo que es una organización o dentro de lo que es un objetivo y sobre todo una gesta nacional, como tiene que ver la recuperación de nuestro territorio. Y las tareas de cuidado son esenciales, y las que mejor hacen las tareas de cuidado son las mujeres. Más allá de que nosotros queremos que haya igualdad de oportunidades en ese sentido, somos conscientes que las mujeres son las que mejores hacen las tareas de cuidado, y por eso tenemos que darle el lugar que corresponde. Y creo que si hay algo que hicieron nuestras mujeres, y cuidando a nuestros veteranos, a nuestros combatientes, cuidando la manera de generar y construir y visibilizar
también nos están cuidando la causa Malvinas, la están resguardando, la están poniendo donde las tienen que poner. Así que desde UPCN, que además tiene una gran trayectoria en lo que tiene que ver, es una definición política de la organización, que la causa Malvinas tiene que ser una política de la organización sindical en la formación de sus trabajadores y trabajadoras, pero también en la relación que tiene con la comunidad. Por eso también trabaja muy codo a codo con diferentes universidades nacionales. Tenemos un gran laburo con la Universidad de Lanús, con el observatorio. Tenemos diplomaturas dentro de lo que es nuestro sindicato con respecto a la causa Malvinas, a las causas nacionales, y creemos que Malvinas es la causa central. Y tenemos grandes desafíos también. Te escuchaba Alejandra, como bien mencionaron, también soy representante de un colectivo nacional que trabaja en lo educativo. Es un colectivo nacional que es crítico del sistema educativo, justamente porque lo que intenta es descolonizar determinadas temáticas y determinados temas que son centrales en la formación de nuestras infancias, de nuestras adolescencias y en definitiva de nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que en ese sentido nos van a tener, y la mayoría de las que somos parte de esa red, ese colectivo, somos mujeres, así que tampoco es casual. También mencionaban el sistema educativo. Yo creo que todo lo que son las instituciones hoy, que hay un discurso de construir una subjetividad, de que está todo perdido, que todo es crisis, que no hay nada en donde anclarse, que los jóvenes ahí, que la escuchaba Abril, creo que nuestro pueblo tiene una gran tradición y una gran convicción de que lo que tenemos es esa capacidad de organizarnos, de tender redes. En ese sentido, las mujeres tenemos que seguir haciéndolo porque estamos llamadas a hacerlos. Y creo que tenemos que anclarnos también en las estructuras y en las instituciones permanentes, que es la comunidad organizada, que son todos los sectores populares que elegimos, más allá de la particularidad que tenga el sector, pero que entendemos que tenemos que trabajar realmente por un proyecto de nación emancipador, descolonizador, que tenga las causas populares en la centralidad y no las agendas foráneas, que muchas veces cuando no compramos agendas progresistas, que lo único que hacen es retrasar el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, así como estamos en contra de victimizar la causa Malvina y a nuestros héroes, estamos en contra de romantizar la pobreza. Estamos a favor de construir organización popular todos los días de nuestra vida. Me parece que eso es lo que podemos hacer y lo que está a nuestro alcance. Y como decíamos, creo que también tenemos que hacerlo realmente federal, lo tenemos que trabajar en redes con toda la comunidad de trabajadores y trabajadoras y de organizaciones. Y bueno, y ponernos a disposición, agradecer a la Delegación Cancillería, que también es un faro para nosotros dentro de lo que es todo el cuerpo de delegados y delegadas, y que siempre ha definido como política central que esta es una causa central en nuestra organización. Y desde aquí también, compañeras, invitarlas a todos nuestros organismos públicos, porque también es un desafío, como les decía, generar esa conciencia. Y bueno, lo tenemos que hacer con ustedes. Así que también, obviamente, agradecerle a César, que es un militante de la causa. Él nos enseñó que nosotros, más allá de haber estado o no en la guerra, podemos ser combatientes todos los días de esta causa nacional. Así que muchas gracias. Bueno, las que estuvimos dentro del TOM y del TOAS, que es el Teatro Operaciones Malvinas y Teatro Operaciones Atlántico Sur, fuimos reconocidas al mismo tiempo que los varones, recibimos la misma condecoración que los varones y recibimos la pensión al mismo tiempo que los varones. En total somos 13 operativas, 6
que estuvieron a partir del 7 de junio hasta el 17 de junio en el ARA Almirante Irízar como buque hospital, eran instrumentadoras del hospital militar, personal civil. 6 que correspondían a la Marina Mercante, que cumplieron funciones de radiooperadoras en 4 buques de la Marina Mercante y comisarios de a bordo. Y bueno, yo y 3 que pertenecían que hicieron tarea de inteligencia en el mes de abril y que fueron con el Estado Mayor General para hablar con los Kelpers, a ver si lograban convencerlos de que no íbamos con intenciones de sacarles nada ni de perjudicarlos, pero no fueron recibidas. Posteriormente se agregaron, hasta ese momento entonces somos 16. Posteriormente se agregaron 2 transgénero, que eran soldados y ahora son veteranas. En total en este momento somos 18. Siempre fuimos reconocidas al mismo tiempo que los varones. Ahora, el problema es la visibilización. Y yo creo que no es un problema de las mujeres la visibilización. Primero, tengamos en cuenta que éramos muy pocas en relación a la cantidad de varones que fueron. Segundo, que estamos en lugares muy específicos, exclusivamente de logística. A las del Irízar o a Mina, más que nos vieron si estuvieron heridos. Y a las de la Marina Mercante únicamente los tripulantes de su buque. Por lo tanto, eso contribuyó a no ser vistas o reconocidas. De todas maneras, también tengamos en cuenta que hay muchísimos varones que hicieron cosas realmente increíbles en Malvinas y que tampoco son visualizados. Así que bueno, el reconocimiento fue siempre desde el principio, lo que faltó fue la visibilización. Quiero mencionar que, por supuesto, esta no es la última jornada de Mujeres de Malvinas, porque es infinito, ¿no? Hay muchas más. Pero están presentes aquí 2 mujeres que yo quiero hacer mención. Una es Mónica Cordero de Berrás, coautora del proyecto del Monumento Nacional a los Héroes de Malvinas en el cementerio de Darwin. Con la que hemos trabajado muchísimos años, no digamos tantos porque si no, 40, no, yo era muy chiquitito. Y después también está Angélica Grasso, que es la compañera que acompañó hasta el final de su vida a uno de esos 18 cóndores de Malvinas, Edelmiro Navarro, la amiga y compañera Ángela Grasso también está presente hoy acá. Y es una militante de la causa nacional también popular. No quería dejar de mencionarlas, además de todas las mujeres que están presentes, pero ellas 2 vinculadas también a la causa de Malvinas. Gracias a ustedes.